Ya hemos visto entonces una de las finalidades de los ministerios establecidos. Esos ministerios establecidos por Dios, por el Señor, es que la iglesia pueda movilizarse, es decir, se movilice hacia, valga la redundancia, el movimiento que Dios quiere en el cuerpo de Cristo. ¿Usted se imagina un cuerpo estático? ¿Se imagina una persona que nazca y crezca y sea una persona que no se mueva, que no realice ninguna función, que no tenga un propósito claro, que simplemente esté allí quieto? No. Yo creo que todos nosotros, nuestros cuerpos, todos los días manifiestan eso, movimiento, funciones. Nos levantamos, hacemos actividades regulares, muchas de ellas son repetitivas de todos los días y se vuelven rutinarias, pero todo nuestro cuerpo se moviliza, se mueve, realiza una actividad, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestras piernas caminan, porque si tenemos todo nuestro cuerpo cumple un movimiento y un propósito en este mundo. Asimismo, la iglesia, que la Biblia habla, que es el cuerpo de Cristo y que se moviliza. Y que la idea es que los ministerios o los ministros que Dios ha establecido puedan movilizar la iglesia a fin de que sea un cuerpo en movimiento, en función de los dones, del ejercicio de los dones que Dios ha establecido y ha dado a cada uno. Como decía el miércoles pasado, no sé cuántos de todos nosotros nos fuimos con esa mentalidad, con esa reflexión para nuestros hogares, de decir, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo y qué voy a hacer como miembro del cuerpo de Cristo? Y esa funcionalidad pone pues a activarse en la congregación. Y vamos hoy, hermanos, a seguir aprendiendo de la importancia de que los miembros crezcan. Vamos a terminar hasta el día de hoy el versículo 16 para, si Dios lo permite, el miércoles dentro de 15, porque el miércoles próximo habrá noche de alabanza, ya ir a una forma muy práctica de lo que es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Pero necesario, hermanos, que reforcemos, que nuevamente nos capacitemos para poder seguir aprendiendo de lo que es los dones, la madurez y el crecimiento que necesita la iglesia, a fin de que no seamos arrastrados, lo decíamos el miércoles pasado, por cualquier viento de doctrina que como por estratagema, ¿no? Por astucia, muchos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que en el primer siglo también habían, pues llevaban a que las personas fueran tambaleadas en su fe, fueran arrastradas por estos vientos doctrinales y obviamente se perdieran, ¿no? Porque aquella persona que en un momento dado está en la verdad, pero sucumbe ante el error, ante la falsedad y es arrastrado por ello, pues se pierde, se pierde. Y eso, hermanos, es una muestra, es una evidencia de inmadurez. Por eso es que la Biblia en estos pasajes nos están invitando al crecimiento y a la madurez espiritual. Porque cuando los miembros son maduros y crecen, pues se fortalecen y no sufren de, como diría alguno, flojera espiritual o enfermedades que los llevan a debilitarse y a, por supuesto, morir y ser arrastrados por diversas cosas, ya sean del mundo o en el ámbito religioso. Como lo decíamos el miércoles pasado, y estoy haciendo un breve repaso, el error religioso que existe en este mundo. Veíamos, hermanos, que a fin de perfeccionar, miren lo que dice el versículo 12, nuevamente reforzando esa idea que nos quiere transmitir el versículo
12, a fin de perfeccionar. Y la palabra perfeccionar en el sustantivo griego se traduce por catartismo. Catartismo. Y es el acto de completar totalmente, el acto de capacitar perfectamente y preparar completamente a una persona. Perfeccionar. Escuche bien. El acto de completar totalmente, el acto de capacitar perfectamente y preparar completamente a alguien. En este caso, a los cristianos. Nosotros, hermanos, debemos capacitarnos y el Espíritu Santo nos va capacitando para que seamos y estemos completos. Esa palabra perfeccionar aquí no quiere decir sin pecado o sin error o sin mancha. Quiere decir, hermanos, es la madurez y el crecimiento para nuestras vidas. Y eso es muy importante a la hora. Esto con la finalidad de que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios enseña en su palabra, siervos. Dios quiere, hermanos, que nos convirtamos en siervos. Que la idea de que la iglesia se movilice no es para que unos se crean más que otros. No es que haya un espíritu de caciquismo. ¿Saben lo que es el caciquismo, no? No hemos escuchado esa frase coloquial que dice que mucho cacique y poco indio, ¿no? ¿Cierto? Porque los caciques en la época colonial, en la época de la conquista, cuando los españoles llegaron acá, los caciques eran los que mandaban, los que mandaban, el cacique. Y no es la finalidad, hermanos, de implementar de que los servidores y los miembros de la iglesia, al convertirse en ministros, se vuelvan caciques, que haya jerarquías, sino que la finalidad es que seamos siervos, servidores. Jesús nos dio el mayor ejemplo de ser un siervo. Y en cierta ocasión los apóstoles estaban discutiendo de ello, entre ellos, sobre quién era el mayor, sobre quién era el más grande. Y esa es una de las actitudes, hermanos, que debe quitarse cuando los miembros, cuando el cuerpo de Cristo crece, madura, porque la idea es ser siervo. Leámoslo, hermano, en Marcos capítulo 10, versículo 43. Marcos capítulo 10, verso 43. Lo que les decía ahora, ¿no? Estaban los discípulos discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. Y hasta en este pasaje nos habla de que Jacobo y Juan querían figurar, ¿no? Como mayores. Uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dice y les enseña, versículo 42, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero mire el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y él mismo se pone, por ejemplo, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, muy claro. ¿Por qué contextualizar esto con el libro de Efesios?
Porque los hermanos de Éfeso, judíos y gentiles que habían allí, debían de entender, hermanos, de que si iban a crecer y a madurar, era para edificar el cuerpo de Cristo, no para hacerse caciques, no para ser el líder, por decirlo así, el que manda, no, para mostrar que necesitaban ser siervos. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos ser. Y es lo que todos ustedes deben considerarnos a nosotros, servidores. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, servidores. Pablo por allá dice, ¿qué son Pablo y Silas? Servidores por medio de aquel, por medio de los cuales ustedes han creído. Servidores. Solo eso. Nada somos. Somos polvo. Y por eso, hermanos, debemos comprender y el contexto, dentro del contexto, que es para edificar. Edificar. Y la palabra edificar, recordemos, nos está anunciando, y es la palabra en el griego oikodome, que significa construir una casa, o viene la idea de construir una casa, donde cada uno de nosotros es un ladrillo que vamos edificando. Y Pedro lo dice en su carta de Pedro, que somos piedras vivas, que vamos edificándonos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Eso es, hermanos, Efesios 4:12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué finalidad? Dice, a fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa fe que ha sido una vez dada, según Judas, versículo 4, ¿no recuerdan? Judas dice que contendamos ardientemente, versículo 3 creo que es, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hasta que, dice el versículo entonces 13 de Efesios 4, es una preposición de extensión, de tiempo, que indica el tiempo que duraría el elemento milagroso de los dones que dio Cristo. Es decir, Dios, a través del Señor Jesucristo, dio dones y hasta que esos dones, entonces la iglesia iba a madurar, iba a llegar a esa unidad, porque la escritura iba a ser completada y la idea era de que se mantuviera unida la iglesia, unida bajo una misma doctrina. Y esa doctrina la íbamos a encontrar en la escritura. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, para que podamos, hermanos, guiarnos por ella. En Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Se nos dice lo siguiente. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le está hablando aquí a los de Filipenses, ¿no? A los de Filipos. Aún el Nuevo Testamento no había sido completado. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos este Nuevo Testamento y toda la Escritura, incluyendo el Antiguo, como la revelación de Dios, completa, perfecta, suficiente. Y esa es nuestra regla de autoridad, nuestra regla para basarnos y para dejarnos guiar en la voluntad del Señor.
Por eso a veces coloco el ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos cuánto mide esto, cada uno es posible que dé su opinión respecto a cuánto mide de aquí a acá. Unos pueda que digan 50 centímetros, otros digan 45, otros 60, otros digan tiene 70 centímetros. Y cada uno podría dar su opinión al respecto. Pero finalmente, quien nos va a decir la verdad y la regla de autoridad de medidas es el metro. Entonces traemos el metro, medimos y resulta que mide 52 centímetros. Ejemplo, ¿no? Entonces cada una de nuestras opiniones se va a descartar porque la regla de autoridad ha hablado de quién, de cuál es la medida exacta de aquí a acá. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es nuestra regla de autoridad. Y Filipenses ahí nos está diciendo, sigamos una misma regla para que podamos, hermanos, entrar y tener siempre en la unidad de la fe. Debemos seguir la misma regla y es la doctrina, la palabra de Dios. Vayamos siempre a la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no vayamos a caer primero en el error y segundo en la estratagema, en la astucia de los falsos que utilizan también, inclusive la Biblia misma, para engañar. Pero como nosotros somos bien juiciosos, ¿cierto? Nosotros queremos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros queremos seguir estudiando de lo que Dios nos enseña, entonces vamos cada día a coger ese fundamento, esa fortaleza, ese crecimiento y esa madurez para no permitir que el error religioso, sino que podamos discernir, tener discernimiento entre la verdad y el error. Porque lo decía el miércoles pasado, hay error religioso. Existen falsos maestros y Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:1. Pero habrá, dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, el error religioso, los falsos maestros, es por eso, hermanos, que hay tanta responsabilidad para aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Por eso Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, por la responsabilidad que hay de transmitir algo y que eso que transmitamos sea la verdad de Dios, sea lo que Dios dice, sea como decían los profetas en el Antiguo Testamento, así dice el Señor. Recuerdan que los profetas del Antiguo Testamento siempre dicen, así dice el Señor. Que nosotros, hermanos, transmitamos ese, así dice el Señor. Para que no nos dejemos llevar, ni ustedes, ni yo, ni ninguno de los que hacen parte de la verdad de Dios por el error. Y por eso estamos llamados, hermanos, a corregirnos unos a otros, para que no vayamos a caer en el error. El versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Es decir, la verdad es contraria al error. Y es allí donde se deben manifestar varios asuntos, dos puntos importantes que vamos a ver sobre la verdad. Yo debo estar dispuesto a conocer la verdad y a aceptarla.
en Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Se nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos estar dispuestos a conocer la verdad. Estos judíos habían creído en el Señor, conocían quién era Jesús, pero muchos judíos, hermanos, lamentablemente no conocieron, no estuvieron dispuestos a conocer la verdad. Y por eso fue que muchos de ellos no creyeron, no aceptaron al Salvador, no aceptaron que Jesús fuera el Mesías, porque no estuvieron dispuestos a permanecer en la palabra de Dios. Y por eso Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. Entonces, el primer punto importante, hermanos, yo debo estar dispuesto a conocer la verdad. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque sin conocer la palabra, pues no voy a entender la verdad. Y si no entiendo la verdad, pues realmente, como dice allí la Escritura, no voy a ser libre. No voy a conocer de la voluntad de Dios. Si no estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, y cuando hablo de escuchar la voz de Dios, no es escuchar la voz audible que nos habla acá al oído en un sueño o por la noche o mientras vamos caminando, no. La voz de la palabra, porque la palabra es verdad. Y por eso Pablo está diciendo en este pasaje en Efesios 4:15, siguiendo la verdad, que es lo contrario al error. Allí mismo en Juan, pero ahora el capítulo 18, verso 37. Escuche lo que dice Jesús. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y miren la frase: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted y yo, hermanos, seguimos la verdad, es porque escuchamos al Señor. Esto fue lo que le dijo Jesús a Pilato. ¿Es tu rey?, le preguntó Pilato. Yo para esto vine, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad nos está manifestando algo, hermanos, y es lo genuino. Lo contrario a la falsedad. Lo que es auténtico. Lo que realmente es valioso. Usted sabe que hay billetes verdaderos y hay billetes falsos. Y muchos han caído o hemos caído tal vez en algún tiempo de que nos hayan metido un billete falso. Él parece verdadero, pero no vale nada. No tiene esa línea que el banco le pone, que es, según algunos dicen, es de oro, ¿no? Ese material, esa línea delgada que cada billete tiene, que es de oro. No la tiene. No es verdadero, no es auténtico, es falso. Hermanos, todo aquel que escucha a Jesús, escucha su palabra y hace su voluntad, entonces va a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque si no conoce la verdad o ama la verdad, tiene, escuche bien, tiene el riesgo y es vulnerable
a hacer caso al error y a la mentira. Y Dios, escuche bien esto, Dios permite que así sea porque la persona no ame la verdad. Y usted dirá, ay, ¿cómo así? O sea, que Dios es el que permite que la persona crea una mentira. Mire, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leamos el versículo 10 al 12. El contexto habla de el misterio de iniquidad, la apostasía, el hombre de pecado que no es una figura, un hombre como tal, sino un sistema de enseñanzas. Y miren lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño, bueno, leemos del versículo 9. Este inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y miren la frase, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero más tremendo, más impactante es el versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, el pasaje nos está diciendo allí que aquellos que son engañados por el error, que se dejan llevar fácilmente por este misterio, esta apostasía, este hombre de pecado, entonces son engañados por esto que el mismo Satanás es el autor de ello. ¿Pero por qué? Porque no aman la verdad. Y al no amar la verdad, se resisten a ella. Y al resistirse a ella, Dios permite que ellos crean la mentira y sean engañados. Y sean engañados. Dios mismo permite que ese poder engañoso esté en ellos no porque Dios no quiera que sean salvos, no porque Dios sea injusto, porque Dios no sea misericordioso, porque Dios no quiere que, como dice segunda de Pedro, Él no quiere que ninguno perezca, sino por el amor a la mentira, no amar la verdad, resistirse a ella, sino complacerse ¿en qué? En la injusticia, en todo aquello que no se conforma a la justicia de Dios, a la forma en la que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo, para que el hombre obedezca la voluntad de Dios. Entonces, esa verdad, hermanos, no puede resistirse. Si resistimos, vuelvo y reitero, corremos el riesgo y somos vulnerables a creer la mentira fácilmente. ¿Por qué? Porque ya Dios nos deja a lo que nosotros creamos. Y ahí es lo que está diciendo Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero gracias a Dios no somos de estos que estamos aquí, ni de los que nos están viendo, sino que nosotros amamos la verdad. Y por eso Efesios dice, siguiendo la verdad en amor. En amor. ¿Y por qué está incluyendo ahí Pablo el amor? Bueno, por dos cosas. Una, hay que enseñar la verdad en amor, sin arrogancia,
con mansedumbre, con humildad, pero también el amor es el hecho, hermanos, de que precisamente lo que veníamos diciendo, el amor por la verdad, el amor por conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque quienes aman la verdad, Dios les dará a conocer su voluntad. Estoy seguro de eso, hermanos. Dios es soberano, conoce los corazones de cada uno de las personas de este mundo y va a dar a conocer la verdad y manifestar su verdad a aquellos que le buscan. Porque dice el libro de Hebreos que Dios es galardoneador de los que le buscan. De los que le buscan. Dios es galardoneador de los que le buscan. Así que, hermanos, el pasaje en esa primera parte está diciendo, sigamos siguiendo la verdad en amor. Y luego dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Volvemos otra vez, y ya lo habíamos aprendido, la cabeza de la iglesia es Cristo, y en cada aspecto del vivir de la iglesia, los miembros han de estar creciendo cada día en la iglesia, porque esto fue lo que Dios planificó como su propósito eterno, que creciéramos en Cristo, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra en indica que Cristo es la cabeza y es el fin y el objeto del crecimiento de los miembros. Es decir, para explicarlo en castellano, si es que de pronto no lo entendió, es decir, Cristo es la fuente de nuestro crecimiento. De Él proviene la gracia, el poder que nos permite a nosotros crecer espiritualmente. De Cristo viene. Crezcamos en todo aquel que es. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 15 que nosotros somos, el Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos. Que si permanecemos en la vid, entonces vamos a dar mucho fruto. O sea que el pámpano, si no está agarrado a la mata, a la planta, no puede crecer y no puede llevar fruto. De la misma manera, nuestras vidas no pueden crecer si no tenemos como fuente principal a nuestro Señor. Él es la fuente y de Él proviene el poder y la gracia para crecer. También es el objeto y la meta al que tenemos que mirar y dirigir nuestro crecimiento. Es decir, nuestro modelo y nuestro estándar es Cristo. No es el hermano fulano de tal, yo quiero ser. Está bien que imitemos buenos ejemplos de los hermanos. Y no estoy en contra de eso. Porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía que lo imitaran a él. Pero atención, él decía eso era porque él imitaba a Cristo. Es decir, que cuando lo hacían con él era como si estuvieran imitando a Cristo. Entonces, no es que nuestro modelo sea un ser humano, nuestro modelo es Cristo. Nuestro estándar es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Pensar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, conducirnos como Cristo, reaccionar como Cristo y la meta del cristiano. Por eso el pasaje nos está diciendo
que crezcamos en todo en aquel. ¿Quién es ese aquel? Cristo, que es la cabeza. Y que en otros pasajes se nos habla de que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es esa mirada. Entonces, por eso es que el autor de Hebreos nos habla en Hebreos 12 que pongamos los ojos ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador. Porque nuestro modelo a seguir, hermanos, es Cristo. Y vamos, hermanos, terminando entonces con el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, dice allí, no es una parte del cuerpo. Observe su cuerpo y usted notará de que cada miembro, cada parte de su cuerpo está unida una con la otra. Si nos ponemos a ver, cada hueso no está unido con otro hueso, ¿sabía eso? Cada hueso está unido por una coyuntura o un ligamento. Hasta estos huesitos que tenemos acá, ¿sí? Que son tan pequeños, comparados, y digo, con nuestros demás huesos, el fémur, que es el hueso más largo, ¿sí? Y el húmero. Tenemos entre hueso y hueso, está unido por una coyuntura y por unos ligamentos. Y es lo que permite la movilidad de cada parte del cuerpo. Hueso con hueso no se une. Están unidos por esas cositas, esos cartílagos que usted se come en el pollo, ¿sí? Esas son las coyunturas. Esos son los cartílagos que une hueso con hueso. Y es lo que está diciendo allí. Todo el cuerpo bien concertado. La palabra concertado es la palabra griega sunarmologeo. Palabra bien rara. Sunarmologeo. Esta palabra significa estar unido estrechamente, unido o tejido estrechamente. Y este pasaje, hermanos, del versículo 16 que estamos viendo, 4:16, es muy similar a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, ahí nos está hablando de que cada uno de nosotros debe estar unido al otro. Es decir, los miembros no son personas sueltas, independientes. Como dicen por ahí, ruedas sueltas. Están unidos. ¿Cómo? Por unas coyunturas. Es un cuerpo bien concertado, tejido estrechamente por las coyunturas y los ligamentos. Y ahí nos está enfatizando el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, inspirando al apóstol, volviendo otra vez a reforzar la idea de la unidad. Usted y yo estamos unidos y debemos estarlo. Y en el trabajo del ministerio de la iglesia también.
Y en el ejercicio de los dones también. Porque como miembros estamos unidos por una misma concertación, un mismo ligamento, una misma coyuntura que nos hace un equipo, no islas individuales, sino que vamos unos a los otros, hermanos, unidos. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo vaya creciendo. Yo no he visto la primer casa que la construyan donde cada ladrillo esté pegado un ladrillo encima de otro sin el cemento o sin el pegamento. ¿Usted la ha visto? Yo no. No sé si las haya. No sé hasta cuánto la ciencia haya avanzado. Pero cada ladrillo está unido por un pegamento, ¿no? El cemento, la mezcla, que hace que se unan esos ladrillos. Y asimismo la iglesia, hermanos, tanto como un edificio como por un cuerpo, porque ahí Pablo está comparando la iglesia como un cuerpo unido por los ligamentos. Porque sin los ligamentos, sin las coyunturas, atención a este dato, el cuerpo no puede moverse. Ustedes han visto las personas que se les rompen los ligamentos de acá de la pierna. La persona no puede mover en la otra parte, no la puede mover. Porque lo que permite que yo mueva esta rodilla no es la rodilla como tal, es el ligamento. Lo que está moviendo mi pierna es el ligamento que se está moviendo. No es el hueso como tal. El hueso está ahí, pero lo que permite que se mueva es el ligamento. De la misma manera, hermanos, si la iglesia no está unida, si la iglesia no está concertada por esos ligamentos, por esa coordinación, por esas coyunturas, no puede moverse. Y es allí donde, hermanos, tenemos que utilizar el lenguaje, la comunicación, para que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, unidos, trabajemos unidos, unos en una cosa, otros en otra, pero unidos. No seres independientes o islas, sino que el cuerpo se mueve porque la cabeza le da las órdenes a los ligamentos a que se muevan, provee de vida, energía y fuerza. Cada miembro, hermanos, pone de su parte y Cristo Jesús, nuestro Señor, suministra la fuerza. Y esta combinación, según lo que estamos hablando allí en el versículo 16, provee de crecimiento a la iglesia. Se ayudan mutuamente. La palabra allí, mutuamente, es tú me ayudas, yo te ayudo, mutuamente. Esa palabra mutuamente viene de mutualismo. Es una relación biológica donde dos seres vivos, se benefician los dos. Los dos se benefician. El mutualismo. Los dos se benefician. No es el parasitismo donde uno absorbe al otro. No. Y yo sé que aquí no hay de esos, ni de los que nos están viendo. Cristianos parásitos, no. Que absorben solamente de otros. No, sino que tenemos una relación mutualista. Mutuamente. Se ayudan mutuamente. Yo necesito la ayuda de ustedes, hermanos. Ustedes dirán, hermano, pero es que usted es el que nos está enseñando. Yo necesito la ayuda de ustedes, Señor, en muchas cosas, en oración, en consejos, en palabra,
en tantas cosas, hermano. Así como sé que puedo darlas a ustedes a través de lo que Dios me permite servirles, necesito la de ustedes también. Y todos y cada uno de nosotros nos ayudamos y nos debemos ayudar mutuamente. Según la actividad, miren, la palabra actividad nos está denotando acción, movimiento, dinámica, actividad. O sea que el miembro aporta la edificación del cuerpo de Cristo y la iglesia va creciendo espiritualmente y numéricamente en miembros. Espiritualmente y numéricamente, según la actividad propia de cada miembro. No todos vamos a hacer una cosa, porque no todos vamos a hacer una misma cosa, y una misma cosa no puede ser hecha por todos, porque entonces vamos a chocar, sino que cada uno tiene su propia actividad. Cada uno. Cada uno tiene su propia actividad. Y eso va a ir edificando la iglesia, construyendo, creciendo. Y miren cómo termina el pasaje. ¿Edificándose en qué? En amor. El amor, hermanos, es lo vital en el cuerpo. Si no existe el amor, no hay nada, hermanos. Como dice el dicho, apague y vámonos. No hay nada. Porque el amor, dice la Biblia en Colosenses 3:14, terminamos, hermanos, con este pasaje, es el vínculo perfecto. Es el eslabón que nos une a usted y a mí. El amor es el ingrediente principal. Es la acción que debemos poner en cada una de nuestras vidas. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí termina Pablo diciendo, es el criterio último para que evaluemos el crecimiento de la iglesia y ver cuánto la caracteriza el amor. Debemos, hermanos, buscar cada día que en nuestras vidas haya crecimiento. Resumiendo todo, hermanos, porque esta clase de hoy es una continuación de la de miércoles pasado, es decir, fue parte 1 y parte 2. Y finalizando, Dios, hermanos, proveyó de todos los dones, provisionó de todo lo que necesitaba el pueblo, a su pueblo, el pueblo de Dios, para aprender a andar de la manera digna que Dios desea. Dios proveyó todo eso. Dejó los apóstoles y profetas que fueron necesarios para revelar la palabra de Dios. Completó toda y completa toda su obra a través de los ministerios del evangelista, del pastor y maestro, para que la iglesia sea perfeccionada. Nos ha dejado la verdad que es el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, toda la Biblia, para que nosotros nos dejemos guiar por esa verdad y a fin de ser perfectos y perfeccionar a los santos, para que actuemos en una obra ministerial, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Todo esto, hermanos, debemos tener en cuenta como iglesia, para que no nos quedemos una iglesia infante, sino que crezcamos, maduremos y podamos distinguir entre la verdad y el error, y así no ser llevados por cualquier viento de doctrina. A medida, hermanos, que nosotros honramos la verdad, que hablamos la verdad en amor, que nos animamos unos a otros activamente en la labor de la congregación,
de la cual nosotros hacemos parte, la iglesia, hermanos, va a seguir creciendo y madurando y fortaleciéndose cada día más en el Señor. Espero, hermanos, que esto que Dios nos ha enseñado en esta noche y el miércoles pasado, nosotros como iglesia del Señor, y que aquí no está toda la iglesia, pero que la idea es que podamos, hermanos, alcanzar, llegar y poner en práctica todo esto que Dios nos ha enseñado. Estemos unidos, que trabajemos juntos, que el amor sea el que nos una, que crezcamos en amor, que crezcamos en todo y maduremos.